Buenas noches, amigos y amigas de Agenda Económica, bienvenidos. Hoy día, Rosana Ruiz, José Manuel Luna Valiente y quien les habla, Luis Núñez, de nuevo con ustedes para compartir el contenido de nuestro programa del día de hoy. Esta versión de Agenda Económica va a ser bien interesante. Vamos a hablar de unos temas que son cruciales, que se manejan de diferentes maneras, se manejan como técnicos, se manejan como políticos, se manejan... Y en todos los casos hay casi siempre afirmaciones que se hacen que no corresponden o que no se corresponden con la realidad de los hechos, o que son interpretaciones que no informan a la opinión pública acerca de su importancia, acerca de cómo se originan y acerca de cómo pudieran eventualmente manejarse estos temas. Y entonces nosotros queríamos hoy día comenzar a hacer unos programas con esta temática, y por eso nosotros hoy día vamos a hacer realmente un programa bien interesante, porque vamos a tener la compañía aquí de gente que sabe de lo que está hablando y que nos puede orientar a todos nosotros acerca de esta temática. Rosana Ruiz. Así es, amigo Luis, José Manuel y amigos y amigas de Agenda Económica. La semana pasada, precisamente el miércoles pasado, 18 de abril, vimos en el Listín Diario la cobertura de una entrevista que hizo el experto periodista Jairon Severino en la sección de Economía y Negocios, donde los asesores de la Gobernación del Banco Central, Fran Fuentes, Ramón González y Angie Fondel de Morín, dieron una entrevista, señores, que yo la califico contundente, magistral y sin desperdicios, de temas que son neurálgicos y centrales, medulares en lo que es el acontecer del pasado reciente, actual y de la evolución de la economía dominicana. Y nosotros como Agenda Económica quisimos tener el honor de tener con nosotros para ustedes a estos economistas brillantes que tuvieron esa participación. Vamos a hacer una secuencia de programas. Esta noche vamos a estar con el doctor en Economía de la Universidad Internacional de Florida, el amigo Ramón González, quien es asesor del gobernador del Banco Central, un joven talento con mucho futuro en nuestro país, donde vamos a estar tocando algunos temas relacionados con la estabilidad relativa del tipo de cambio, con la sostenibilidad de las finanzas públicas, con todas esas perspectivas. Y en el día de mañana vamos a tener a la amiga Angie Fondel de Morín, excelente y destacada economista, quien es encargada además de asesora del gobernador de la Unidad Ejecutora para la Reducción del Déficit Cuasifiscal del Banco Central, hablando de todos esos temas que escuchamos del esto de los certificados del cuasifiscal, de la recapitalización, de una manera llana que ustedes puedan interpretar y hacer sus propios juicios. Pero esta noche, para no robar ni un minuto a todo lo que va a ser la intensidad de este programa, queremos saludar y dar la bienvenida al amigo Ramón González y efectivamente comenzar enseguida, amigo Moncholo, como te decimos cariñosamente. Vimos ahí como en esa entrevista se decía que algunos colegas economistas, analistas, periodistas han tratado de relacionar y de vincular lo que es la estabilidad macroeconómica, la estabilidad relativa de la tasa de cambio al nivel de endeudamiento público, y han hecho un link con esa relación, parece que desconociendo que en momentos en que hemos tenido deuda hemos perdido la estabilidad y en momentos viceversa, o sea que una cosa no necesariamente tiene que ver con la otra. Y quisiéramos que tú nos detallaras, dada tu expertise en esa materia, cómo efectivamente tú conectas estas dos variables y cómo tú lo visualizas también en el contexto de un resultado que también se cuestiona, que es el déficit en saldo de la cuenta corriente de la balanza de pagos y su incidencia con ese tema en el ámbito cambiario. Muy buenas noches, Rosana, muchas gracias por la invitación, Luis, señor Luna Valiente. Pues fíjate, con el tema de la estabilidad macroeconómica y el flujo de endeudamiento, hay que poner las cosas en perspectiva. Lo primero que hay que ver es cuánto ha sido ese flujo de endeudamiento en un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo,
Si tomamos los últimos 7 años, ese el cambio en la deuda externa del país, nos vemos que pasó de 6.359 millones a 12.758 millones, según las cifras de dólares, según las cifras de crédito público. Esto equivale a un incremento promedio anual, si lo dividimos entre los 7 años, de 799.9800 millones de dólares. O sea que en ese periodo de 7 años, el promedio anual de entrada por concepto de endeudamiento público está alrededor de unos 800 millones de dólares al año en estos últimos 7 años. Si tú comparas eso, esos 800 millones, con lo que es la entrada de divisa total, el flujo por concepto de entrada de divisa a la economía, esto es los ingresos por turismo, que el año pasado fueron 4.352 millones, las exportaciones nacionales, que fueron 3.651 millones, las exportaciones de zona franca, que fueron 4.884 millones, y también con las remesas, que fueron 3.200 millones, y por supuesto con la inversión extranjera directa, 2.371 millones, tú te puedes dar cuenta que esos 800 son irrelevantes prácticamente. No, representan un 4% de la sumatoria de los flujos que te he hablado. O sea que estamos hablando de que, si estamos hablando de que la estabilidad macroeconómica de un país depende exclusivamente de esos 800 millones anuales promedio, pues obviamente estamos analizando las cosas desde una perspectiva equivocada, ¿no? Porque con relación al total del ingreso de divisa de la economía, representa una pequeña parte. Si tú tomas, para no hablar de la totalidad de los flujos de ingresos de divisa y concentrarnos en las partidas que, como decimos los economistas, debajo de la línea van a financiar, que son básicamente los flujos de endeudamiento y pues la inversión extranjera directa, en el mismo periodo, la inversión extranjera directa promedió 1.760.8 millones todos los años. Esto es... Más que duplica. Bueno, el valor. Son más de 1.000 millones aproximadamente, son 1.000 millones adicionales, exacto, superiores a lo que sería el flujo de endeudamiento externo del país. Entonces, yo pienso que constituye una sobrereacción o un sobredimensionamiento el afirmar que toda la estabilidad depende de flujo de endeudamiento externo. Para mí la estabilidad macroeconómica es un concepto que depende de la certidumbre que se le pueda dar a los agentes económicos a través de un manejo adecuado de las políticas monetarias y las políticas públicas en general, y esa certidumbre se traduce en confianza de los agentes económicos, y eso es lo que permite pues el sano desenvolvimiento de la economía y que no haya una volatilidad abrupta, un nerviosismo del mercado. O sea, la estabilidad no puede, pienso yo, estar asociada a analizar esa simple entrada de 800 millones, porque para mí constituiría como algo muy limitado el enfoque, el responsabilizar a ese influjo de 800 millones, que como he dicho es 4% del total de todos los ingresos de divisa, como el responsable de mantener la estabilidad macroeconómica. No. Déjame hacerte una pregunta, Ramón, en ese orden ahí, en la entrada de divisa y el tema del endeudamiento. Porque cuando lo medimos en la balanza de pagos, nosotros vemos la deuda externa del país. ¿No es cierto? La deuda que asume tanto el gobierno como el sector privado. Bueno, sí. Y entonces... Balanza de pagos contabilizamos todas las transacciones. Todas las transacciones. Sí. Y entonces nosotros sabemos que la cuenta corriente también tiene 2 balanzas negativas y 2 positivas, ¿no? La cuenta de bienes y la cuenta de renta son negativas, y la cuenta de servicios y la cuenta de transferencias son positivas. Sí. Al final tú lo que tienes arriba es el resultado de cuenta corriente, es un saldo negativo, porque las partidas negativas son superiores a la... Entonces tú tienes que endeudar. ¿A ti te gustan esos temas, Luis? Que tú dirigiste tú dirigiste el Departamento Internacional, ¿verdad? Un tiempo del banco. No, y el tema para mí, el tema del sector externo es crucial para la República Dominicana, y siempre le doy seguimiento. Entonces, aquí la gente se confunde mucho con esto cuando ve las cifras de balanza de pagos, si no sabe apreciar bien y distinguir bien las partidas.
Pero, por ejemplo, cuando tú ves la serie histórica de balance de pago, tú te das cuenta que la partida más importante es la de inversión extranjera. Sí. Bueno, dentro del financiamiento, claro, dentro del financiamiento es lo que acabo de señalar, ¿no? El financiamiento es lo crucial. Es la partida más importante que ha ayudado y más consistente a la vez, porque en el caso de la deuda tú tienes que verla por su balance neto, o sea, lo que entra y sale. Y se ha ido diversificando bastante también el influjo de inversión extranjera. Claro, hay una parte, como tú mencionabas, que está por debajo de la línea, que ya esa es la parte neta de financiamiento de lo que es el resultado global de la balanza de pagos. Pero fíjate, para concentrarnos en como tú decías, que el neto de las subpartidas de la cuenta corriente, pues arroja una cuenta corriente deficitaria, siempre es bueno analizar cuáles son los factores que están teniendo una incidencia fundamental en ese resultado. Que es un y tema ahí vamos clave. al tema de la factura petrolera. Sí, pero eso lo vamos a desarrollar, y ahí interrumpo a los dos en el próximo segmento, que ya nos están pidiendo una pausa para hablar de la cuenta corriente, del impacto de la factura petrolera en esta cuenta corriente. Pero sí nos quedó claro de lo anterior de que la entrada de divisas supera con creces, que el promedio de la deuda externa es apenas un 4% y que solamente la inversión extranjera directa más que duplica lo que fue ese promedio de deuda en los últimos 7 años. Vamos a una pausa y regresamos.